Todo empezaría en Centaura, un continente bastante amplio y que era caracterizado por albergar bastantes países en su territorio. Cetus era una nación que formaba parte del continente. Esta era caracterizada por su fuerza naval, que era superior a las de otras naciones. En 1880, Cetus invadiría las tierras del sur de Corvus. Estas tierras tenían muchos minerales en su zona y por eso Cetus quería conseguirlas. Efectivamente lo lograría. Corvus, después de perder las tierras, tendría un declive en su economía. Las centrales eléctricas se quedarían sin carbón y todo el país sufriría un apagón por décadas. Eso se volvería un problema a largo plazo para los habitantes y el gobierno. Por eso, ya unas décadas más tarde, en 1908, Corvus ya estaría demasiado mal. El crimen y el caos se apoderaron del país. El gobierno de Corvus, buscando una solución, solo tendría una opción, y sería recuperar las tierras que se le fueron arrebatadas. La guerra se llamaría la Guerra del Sur de Corvus. Esta duraría 4 años y se disputarían múltiples batallas, como las del Valle de Capri, Mons Plans y Bateria Q, como las más importantes. Corvus, buscando un aliado que le ayudara en la anexión de Cetus, firmaría con Antares una alianza en 1911. Antares pelearía en las batallas de Mons Plans y Weymouth Estuary. Ya en 1912, Cetus estaría desgastado, caería ante las dos naciones y sería anexado. Después de acabar con Cetus, Aquila, un país vecino, se enteraría de lo sucedido y reforzaría las fronteras de su territorio. Antares buscaría seguir expandiéndose por el continente, y la próxima víctima que elegiría sería Aquila. Al principio la resistencia aquilana fue dura y puso en problemas a los antarianos, pero la defensa aquilana no resistiría para siempre, y superados en tecnología y armas, Aquila caería ante Antares 2 años después, en 1914. Algo que hay que resaltar es que Antares quemó el 40% de los campos de cultivo de Aquila, y eso dañaría la economía de ellos. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron ya que no querían que los aquilanos, si recuperaban territorio, no tuvieran suministros. De 1914 hasta 1915 sería derrotado Vega, un país pequeño que era vecino de Aquila, y de 1915 hasta 1919 caería Grusa, poniendo un poco más de resistencia ante los antarianos, pero de todas formas sería derrotado. Los dos países firmaron un acuerdo de coalición mutua para ayudarse, pero eso nunca se cumplió y cayeron las dos naciones. En 1919, ya después de haber conquistado Aquila, Grusa y Vega, los antarianos posarían su mirada en Columba, un país ubicado en el centro de Centaura. Los antarianos pensaron que iba a ser fácil como los demás países, pero se equivocaron, ya que la frontera sur de Columba, que limitaba con Aquila, estaba rodeado de imponentes montañas, y cuando Antares intentó atacar por primera vez, el escuadrón Shock fue aniquilado totalmente por las fuerzas columbanas en las montañas. Estos esfuerzos de atacar por las montañas fueron inútiles, ya que en 1924 seguían luchando en las montañas y no habían avanzado casi nada. Los altos mandos de Antares ordenaron bombardear las montañas. Pudieron avanzar un poco más, pero no sirvió casi de nada. En 1929, el Estado Mayor de Antares ideó un plan para dejar de atacar por las montañas. Desviarían sus fuerzas hacia Grusa y atacarían a través de la costa, donde las montañas no representaban ninguna barrera. Antares replantaría las estrategias, lanzando su ofensiva principal hacia el estrecho Sagitario, y ya después de bastantes ofensivas en territorio columbano, la capital cayó en manos antarianas en 1933. Esta fue la campaña más larga de todas, durando unos 14 años aproximadamente. En 1933, después de las espantosas ofensivas, la capital de Columba, ya en llamas, allanaría el camino para una invasión de Ría. En otra iniciativa llevada a cabo, Antares lanzaría una invasión naval de Tucana, evitando las pesadas fortificaciones de Centauri. Eso solo traería algo de alivio, ya que el frente de Tucana continuaría durante otros 5 años. En 1940, la última etapa del ejército de Rian sería derrotada en el norte.
Con la derrota de la posición más grande del continente, los últimos bastiones en Centauri y los pocos bastiones restantes de la cordillera columbana capitulan lentamente. Después de la década de guerra, las últimas armas cayeron en 1944, con la caída de Centauri. Bueno, lo que acabo de explicar básicamente ha sido todo el lore de Centaura, con la guerra del sur de Corvus y las guerras de Centaura. Espero que aprecien este trabajo que me costó muchísimo hacerlo y nos veremos en un futuro en Dead Ahead, ya que tenía que subir esto antes de Dead Ahead para terminar ya definitivamente toda Centaura. De todas formas les agradezco por la espera y nos veremos en un futuro. Adiós.